El día de ayer dábamos cuenta de esta mega obra que anuncia China, de esta mega represa en la zona del Tíbet y que podría generar conflictos con la India por el tema del agua. Asimismo, como recordarán, en meses pasados, dentro del contexto del conflicto entre la India y Pakistán, pues ha habido acusaciones de terrorismo hídrico por parte de Pakistán. El día de hoy se anuncian que han evacuado a decenas de miles de personas a zonas más seguras después de que la India liberó agua de represas desbordadas y ríos crecidos hacia regiones fronterizas. La medida se produjo un día después de que Nueva Delhi alertara a Islamabad sobre posibles inundaciones transfronterizas. Esto marcaría el primer contacto diplomático entre estos dos rivales después de los hechos que comentábamos de hace unos meses, de este conflicto que ha habido entre ambos países. La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Pakistán dijo que había emitido una alerta anticipada a sus homólogos de Punjab sobre una crecida del río y el riesgo de inundaciones, y que las evacuaciones de varios distritos de la provincia oriental de Punjab estaban en marcha. En un comunicado, dijo que los rescatistas evacuaron a más de 14,000 personas, un distrito en la provincia de Punjab, mientras que 89,000 fueron trasladadas a un terreno más seguro cerca de la frontera con la India. Dicen las autoridades que han instado a los residentes a mantenerse alejados de los ríos, arroyos y áreas bajas. Bien, en este sentido, pareciera, o al menos es una buena señal, la comunicación que da la India hacia Pakistán. Hay que recordar que ambos países tienen arsenal nuclear, que debido a unos atentados terroristas es que inicia este conflicto bélico hace unos meses, un conflicto que por lo pronto se mantiene en una tensa pausa, y en el contexto de las relaciones que ha habido, de la cercanía por un lado entre China y Pakistán, pero también recordando que la India y China son socios dentro del BRICS y que pronto estarán en una reunión bilateral, bueno, más bien multilateral, ya que serán varios países que a continuación mencionaremos. Pues es una buena señal este acercamiento diplomático. Si bien pareciera obvio que se le notifique, que se le avise al país vecino, hay que recordar que en medio de este conflicto se liberaron las presas por parte de la India, inundando distintas partes de Pakistán, mismo por lo cual el país acusó a la India de terrorismo hídrico. Pues bien, en otro tema, se anuncia esta reunión que tendrá lugar en China en medio de esta intensa guerra comercial que tiene enfrentado a las naciones de los BRICS y al presidente estadounidense Donald Trump. Seguramente se intensificará la próxima semana cuando el presidente chino extienda la alfombra roja al primer ministro Modi, al primer ministro, o al presidente más bien, Vladimir Putin, y a varios líderes de Asia Central, Medio Oriente, el sur de Asia y el sudeste asiático en la cumbre de las organizaciones de cooperación de Shanghái. Bien, aquí al respecto, sin duda, se aumentarán las tensiones, por más que lo queramos evadir. Existen dos bloques, o se están formando dos bloques bastante sólidos. Por una parte, el lado occidental, por otro, lo que se ha denominado los BRICS, pero que esencialmente es el bloque Rusia con China. La posición de la India ha sido una posición sumamente controversial, ha sido esta manzana en disputa, por una parte en conflictos como el de Pakistán, los propios conflictos que tiene la China con la India, pues han dificultado la integración total de este país, quien ha mantenido una inteligente ambigüedad a mi punto de ver. Asimismo, las tensiones de la India con Estados Unidos pues de poco han ayudado a tener una claridad sobre cuál será la postura geopolítica de la India. Sin duda, esta será una oportunidad para que se acerquen los países del BRICS. Muy probablemente China intentará fortalecer su relación con la India, pero sobre todo poder normalizar las relaciones y poder dejar de lado cualquier disputa. Esto con el interés
de fortalecer su posición política ante los Estados Unidos. Se espera que el negociador comercial chino de alto rango, Li Chenggang, viaje a Washington esta semana para reunirse con funcionarios estadounidenses, dijo un portavoz del gobierno de Estados Unidos, mientras las dos superpotencias buscan trazar un camino más allá de su actual tregua arancelaria. Li, representante de Comercio Internacional de China y un negociador clave junto con el zar de Economía, podría reunirse con funcionarios de nivel adjunto del gobierno estadounidense, dijo el portavoz el lunes por la noche, agregando que la visita no era parte de una sesión de negociación formal. Una fuente familiarizada con las negociaciones dijo que no había ninguna reunión planeada entre Li y el representante comercial de los Estados Unidos. El Wall Street Journal fue el primero en informar el lunes que Li viajaría a Washington. Los comerciantes de ambos lados del Pacífico están observando para ver si la última extensión arancelaria de este mes se volverá permanente o si el presidente Donald Trump una vez trastornará las cadenas de suministro globales con una nueva ola de aranceles prohibitivamente altos para las importaciones chinas. Los minoristas estadounidenses están abasteciéndose antes de la crítica temporada navideña de fin de año, mientras que los productores chinos, excluidos de la principal economía de consumo del mundo, dicen que están en modo de supervivencia, luchando por asegurar participación de mercado en otros lugares para mantenerse a flote. Las dos economías más grandes del mundo acordaron el 11 de agosto extender su tregua arancelaria por otros 90 días, fijando gravámenes del 30% a las importaciones chinas y aranceles chinos de 10% a los productos estadounidenses. Una vez que los aranceles de Trump superen el 35%, se volverán prohibitivamente altos para los exportadores chinos. El Ministerio de Comercio de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El momento de la visita es particularmente incómodo, dados los recientes comentarios muy críticos del embajador chino en Estados Unidos con respecto a la política comercial de Trump, que dijo lo siguiente: el proteccionismo, refiriéndose a Estados Unidos, está desenfrenado y ensombrece la cooperación agrícola entre China y Estados Unidos. Bien, pues aquí pareciera parte de la locura de lo que estamos viviendo en la actualidad, en este mundo cada vez más surrealista. Por una parte, China es quien está promoviendo el libre comercio, China es quien está acusando a los Estados Unidos de proteccionismo, y los Estados Unidos cada vez más se van a posturas proteccionistas, posturas estatistas e inclusive de intervención estatal, como lo vamos a ver a continuación. El día de ayer, el presidente Donald Trump publicó la siguiente carta dirigida a la gobernadora Koch, donde afirma despedir, o más bien carta donde despide a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Koch. En dicha carta dice la siguiente: de acuerdo con mi autoridad bajo el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos y la Ley de la Reserva Federal de 1913, según enmienda, usted queda destituida de su cargo en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato. La Ley de la Reserva Federal establece que usted puede ser removida a mi discreción por causa justificada. He determinado que existe causa suficiente para removerla de su posición. Como se expone en la denuncia penal, con fecha 15 de agosto del presente año, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, a Pamela Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, existen fundamentos para creer que usted pudo haber hecho declaraciones falsas en una o más solicitudes hipotecarias. Por ejemplo, como se describe en la denuncia penal, usted firmó bajo juramento una solicitud hipotecaria en la que afirmó que su residencia principal estaba en Washington, D.C., mientras que en otro documento declaró respecto de una propiedad en Georgia que esa era su residencia principal. La Reserva Federal tiene la enorme responsabilidad de establecer políticas monetarias y mantener la confianza del pueblo estadounidense en el sistema financiero. Bueno, eso dice, entre otras cosas, esta carta de despido, este anuncio que hace
Donald Trump. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Si bien Donald Trump ha mantenido una política sumamente agresiva en cuanto al comercio exterior, en cuanto al libre comercio, como lo hemos visto en el caso de los aranceles, que comentábamos hace un rato la situación con China, el que se pierda la independencia, que es como se vería esta actuación de la Reserva Federal, sin duda va a erosionar la confianza que existe en los mercados, a pesar de todas estas políticas proteccionistas que ha impulsado Donald Trump desde el inicio de su mandato. Se ha mantenido una cierta estabilidad en las bolsas, en los mercados. Sin embargo, esta acción puede generar volatilidad, pero más allá e inclusive aún más preocupante es que otros países comiencen a emular este tipo de acciones y se intervenga de manera estatal los bancos centrales, lo cual claramente es peligroso, ya que estos estarían sujetos a los políticos gobernantes del momento, sujetos a los caprichos de políticos, lo cual puede traer consecuencias muy negativas para el comercio global. Obviamente se espera que esta decisión sea impugnada en tribunales y que sean estos los que tomen las determinaciones al respecto de si es procedente o no es procedente el despido de la gobernadora del Fed. Un tema que sin duda será imposible no estar siguiendo casi diario es lo que respecta a la situación crítica que atraviesa el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Cada vez son más los países que se pronuncian al respecto, pocos de ellos quienes le dan el apoyo. En este caso, el día de ayer, República Dominicana asegura que su lucha contra el narcotráfico incluye al Cartel de los Soles. Asimismo, por su parte, el gobierno de la República de Paraguay recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a la República Bolivariana de Venezuela, atendiendo la delicada situación institucional y de seguridad que se vive en ese país. Bien, mucho se ha especulado al respecto. A mí me llama la atención y quiero ser muy claro en esta situación, dado que algunos pareciera que ya hasta se ven desesperados, queriendo, deseando que la intervención de los Estados Unidos o la salida de Nicolás Maduro por cualquier de las vías que sea, pues sea lo más rápido posible. Sin embargo, hay que recordar cuando se da la primera filtración de estos buques que iban a salir de los Estados Unidos rumbo a Venezuela para hacer una especie de cerco marítimo con la justificación de combatir al narcotráfico. Se habló en una primera instancia de que es una operación que pudiera durar meses. Esto no significa que podamos tener certeza si va a ser el día de hoy o si va a durar 4, 5 o 6 meses. Esto va a depender muchísimo de las circunstancias internas del país, de las negociaciones que seguramente, aunque lo desconozcamos, se han estado dando entre distintos países para construir una salida pacífica o lo más pacífica posible. Se ve demasiado complejo que en este caso en particular el gobierno de Donald Trump dé marcha atrás por varias circunstancias. En una primera instancia, la movilización que ha hecho y sobre todo la construcción de apoyos de distintos gobiernos caribeños principalmente, pues difícilmente va a dejar pasar esa oportunidad. Por otra parte, el costo electoral, el costo político que pudiera tener con la comunidad latina, el que no actuara en consecuencia contra el dictador Nicolás Maduro, pues sería un cálculo muy pernicioso para las aspiraciones de Donald Trump y sobre todo de su grupo político. Las condiciones están dadas, creo que es cuestión de tiempo que veamos la caída del dictador Nicolás Maduro. En este mismo tema, quien parece estar sufriendo una especie de colapsos constantes es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El día de ayer tuvo un intercambio de declaraciones con el representante Carlos Jiménez, representante de los Estados Unidos de origen cubano, quien ha tenido una alta participación en el conflicto con Venezuela. Asimismo, obviamente por su origen, al igual que Marco Rubio,
pues ha sido uno de los principales críticos de las dictaduras latinoamericanas, sea la cubana, la nicaragüense o en este caso la venezolana. Decía el representante en un tuit: Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos no tomaremos esto de chiste, al contrario, es gravísimo. Esto lo decía a consecuencia de otro tuit de Gustavo Petro, donde básicamente afirmaba que Venezuela no tenía ninguna implicación en el narcotráfico y que el cartel de los soles no existía. Básicamente, que el cartel de los soles es Santo Claus. Gustavo Petro no se puede quedar callado y tuitea lo siguiente: usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado. Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy. También, sargento. Este tipo de discursos patrioteros, soberanistas y de un aletargado nacionalismo, pues pareciera obedecer más a algún tipo de complicidad, algún tipo de cariño, o vaya usted a saber a qué. Petro ha estado en polémica N cantidad de veces por los tweets que sube un día sí y otro también, por los cambios de postura que ha realizado. A mí lo que me sorprende es primeramente que asuma la responsabilidad de sus compatriotas en el tráfico de cocaína, lo cual obviamente es una realidad, pero no puede dejar de lado la participación de Venezuela. Inclusive en otro tuit, el presidente colombiano señalaba que los militares venezolanos implicados en el narcotráfico están vinculados con la oposición de Nicolás Maduro. Obviamente un gran absurdo, dado toda la información que se tiene respecto al cartel de los soles, pero sobre todo a las actuaciones del régimen venezolano. Ojalá que los colombianos logren desmarcarse, logren desligarse de este tipo de personajes que ha venido a polarizar una sociedad que no se lo merece. En otras noticias, los gobernantes militares de Guinea han suspendido a los 3 principales partidos de oposición del país, incluido el del expresidente Alpha Condé, en el periodo previo a un referéndum constitucional que se celebrará el próximo mes. La orden impide a la agrupación del pueblo guineano de Condé, a la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea, liderada por el ex primer ministro Dalein Diallo, y al Partido de Renovación y Progreso participar en cualquier actividad política durante 90 días con efecto inmediato. Esas partes no han cumplido con las obligaciones que les exigían, afirma la orden. En una orden separada leída en la televisión, los gobernantes militares de Guinea también declararon que el inicio del periodo de campaña electoral para una constitución revisada se había retrasado una semana hasta el 31 de agosto. Los partidos pueden anunciar sus propuestas para una nueva versión de la Constitución. El referéndum está programado para el 21 de septiembre. La suspensión se produce mientras los principales partidos y grupos de la sociedad civil de la nación de África Occidental se preparan para realizar manifestaciones a partir del 5 de septiembre para condenar lo que ven como una toma de poder por parte del líder militar. Bien, hay que recordar que Guinea en 2021 tiene un golpe de estado, lo que lleva a la situación actual, y claramente prende los focos rojos y las alarmas esta negativa de participación a partidos políticos opositores. Se ve claramente como una estrategia para quedarse con el poder en aquel país africano. La semana pasada se dio a conocer que rebeldes respaldados por Ruanda mataron al menos a 140 personas en comunidades agrícolas del este del Congo en el mes de julio, dijo un grupo de derechos humanos en un informe presentado el día miércoles describiendo los asesinatos como ejecuciones sumarias. Human Rights Watch afirmó que 141 personas, predominantemente hutus, se temían muertas o desaparecidas después de los ataques
cerca del Parque Nacional de Virunga, en la provincia de Kibú del norte, citando a expertos locales y relatos de testigos. Dijo que los asesinatos parecían ser parte de una campaña militar del grupo M23, el más destacado de más de 100 grupos armados que luchan por el control en el este de Congo contra las fuerzas democráticas para la liberación de Ruanda, un grupo armado mayoritariamente Hutu. Casi 2 millones de Hutus de Ruanda huyeron al Congo tras el genocidio ruandés de 1994, que mató a 800,000 Tutsis, Hutus moderados y de otros grupos. Las autoridades ruandesas acusaron a los Hutus que huyeron de participar en el genocidio, alegando que el ejército congoleño los protegió. Bien, aquí es muy significativo este conflicto. Los conflictos de África muchas veces nos pasan desapercibidos, quizá por la poca información que hay al respecto, por lo complicado que es seguir el paso de tanta efervescencia, de tantos cambios, de tanto golpe de Estado, en gran medida tanto por las políticas colonialistas que han sufrido, donde básicamente todos los países han tenido presencia y han realizado distintas explotaciones de recursos en aquellos países. El conflicto entre Ruanda y el Congo se ha venido acrecentando en los últimos años, sobre todo en las fronterizas que son de difícil acceso para la capital de la República Democrática del Congo. El M23, que es uno de los principales grupos paramilitares que operan en aquella zona, se estima que tiene financiamiento por parte del gobierno de Ruanda. Son acusaciones que tienen bastante tiempo. Sin embargo, en el pasado mes de junio se llevaron y se realizaron unos proyectos de acuerdos de paz promovidos por Estados Unidos, los cuales fueron firmados en Qatar. Esto parecía ser un nicho de esperanza, una pequeña luz para los habitantes de aquella zona, y de que esto tendría por consecuencia la estabilización poco a poco, de forma paulatina. Sin embargo, con este informe, con estos documentos que se presentan, pues parece que las actividades bélicas no han cesado y se encuentran lejos de cesar. Ojalá pronto se pueda encontrar alguna salida pacífica y se logre estabilizar aquella zona del mundo. Sin duda, uno de los retos más grandes en materia de construcción de paz, pues es todo lo relativo a Medio Oriente, sobre todo a raíz de los trágicos hechos del 7 de octubre de 2023 y todo lo que ha pasado en torno a Israel y a toda esta zona, como dije, a raíz de esos acontecimientos. Ahora Siria afirma que Israel ocupa parte del territorio alrededor de Monte Hermón, a pesar de las conversaciones. Dicha zona es conocida por el contrabando de armas por parte del grupo terrorista Hezbollah, alineado a Irán, y fracciones yihadistas palestinas. Bien, aquí sí quiero comentar algunas cosas. Después de la caída de Assad en Siria, pues ha habido muy buenas señales por parte del nuevo gobierno, a pesar del origen o los orígenes de distintas facciones que han conformado este gobierno. Pareciera que han hecho esfuerzos creíbles, al menos hasta ahorita así se ha venido mostrando, por abrir este país, por abrir Siria, por acercarlo inclusive a Israel, acercarlo a Occidente. Y este tipo de noticias pues sí nos dejan mucho que desear. No porque no entendamos, no porque no justifiquemos la necesidad de la presencia israelita en esta zona, sino por la falta de comunicación o de efectividad en la comunicación con el gobierno sirio, con quien, existiendo esta posibilidad de trabajar de manera conjunta, como insisto, al menos es lo que aparentemente está sucediendo por parte de este gobierno provisional de Siria, pues Israel debería tener un mejor acercamiento, evitar cualquier tipo de confrontación, de malentendido, y sobre todo pensando en que esto no se vaya a salir de control y Siria se vuelva nuevamente un foco rojo para la zona. Bien, pues ahora en noticias ya más locales, aquí
de México, el periodista Juan Ortiz, a quien, por cierto, si les gusta el tema legislativo, si quieren estar enterados de lo que pasa en la agenda legislativa, es una de las mejores cuentas, en mi opinión, para estar enterados, para informarnos respecto a lo que sucede en las cámaras tanto de diputados como de senadores. Decía lo siguiente, Noroña: la última agenda política, refiriéndose a la comisión permanente, será sobre la traición a la patria de la oposición. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que la comisión permanente dedicará su última agenda política a debatir la traición a la patria de la oposición. Criticó que a López Obrador lo llamaran narcopresidente, a Sheinbaum narcocandidata y ahora narcopresidenta, y que a Morena le digan narcobancada sin pruebas. Es una irresponsabilidad bárbara pedir la intervención del ejército de Estados Unidos en México, dijo. El contraste es inevitable. Morena exige discutir inmediatamente la traición de la oposición, pero bloquearon por semanas un debate sobre Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto, hoy prófugo internacional por sus vínculos con el crimen organizado. Antes de pasar a algunos comentarios que tengo al respecto, les quiero dejar el video de esta declaración de Gerardo Fernández Noroña, quien hasta el día de hoy es presidente de la Cámara de Senadores. Eso se une hoy con el discurso de la oposición. Narcopresidente, le decían al compañero presidente López Obrador porque saludó a la mamá del Chapo. Narcocandidata, le decían a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Narcopresidenta, se atreven a decirle irresponsablemente, sin una sola prueba. Narcobancada, nos dicen habitualmente en los debates del Pleno de la Cámara. Narcobancada, o sea, no se salva. Como dicen los abogados aceptados en Gosdeder, es una barbaridad, es una mentira. Toda la bancada somos narcos y narcas. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿quién puede tomar en serio eso? Los medios. Fuerte declaración, los medios. ¿De dónde? ¿Con fundamento en qué? O sea, así como el amor y el dinero se nota, pues si eres narco se nota, no solo en los gustos, sino en los recursos que traes. Pues los caserones que tendríamos, la de vehículos que tendríamos, la de... ¿no? Es que nos quedaríamos cortos con las críticas que hacen. No, hombre, es absurdo, es insostenible, es de una irresponsabilidad bárbara, porque además no les escapa que cuando el gobierno de Estados Unidos dice narcoterrorista, está arrogándose la facultad de intervenir en otros países. Eso es totalmente ilegal. Ellos no tienen facultad de intervenir en ningún país. Coordinación sí, intercambio, colaboración, pero somos un país independiente, soberano. Y cuando desde la oposición se pide la intervención del ejército de Estados Unidos para ayudarnos, no, hombre, de esas ayudas, la última que nos dieron fue en 1846-48 y nos robaron 60% del territorio. Pues muchos o quizá bastantes comentarios al respecto de estas declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Primeramente, para quien nos ve y no está familiarizado con el desarrollo de las sesiones legislativas, dentro de las sesiones hay un apartado, un espacio de tiempo, un bloque que se le denomina agenda política. En esta parte de la sesión, en esta parte del orden del día, se desahogan temas de controversia, temas donde exponen sus posturas los distintos legisladores de cada una de las fuerzas políticas. Sin embargo, en este apartado pues no hay una consecuencia per se, se entiende más como una serie de posicionamientos o inquietudes que tienen los legisladores. Al respecto, este tipo de posicionamientos pues suelen ser más de posturas partidistas, de posturas ideológicas, cuya finalidad, en teoría, es poder llevar al pleno de la Cámara pues el sentir ciudadano, los temas que nos interesan.
Y en este caso, el senador Gerardo Fernández Noroña pues va a incluir en la agenda política el tema de la traición a la patria. Es un tema que sin duda suena bastante romántico, soberanista, patriotero, pero se da en un contexto político muy específico. Recordamos que el viernes pasado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo una crítica bastante dura contra la senadora Lili Téllez, en el sentido de que la llamó traidora a la patria por supuestamente pedir la injerencia y la intervención de los Estados Unidos en nuestro país con motivo de la lucha contra el narcotráfico. Esto se da a raíz de una entrevista que realiza la legisladora con el medio Fox News en Estados Unidos, un medio bastante alineado a la política de Donald Trump, un medio básicamente republicano, donde la senadora por Acción Nacional, Lili Téllez, solicita una mayor colaboración en el tema de combate al narcotráfico, señalando los nexos que existen entre personalidades de la política como Adán Augusto, coordinador de los senadores de Morena, con el crimen organizado. Esto por el escándalo que se dio a conocer hace alrededor de más de un mes, donde según la propia Secretaría de la Defensa, el secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto no solamente tenía vínculos con el narcotráfico, sino que era el líder y fundador del grupo delictivo conocido como La Barredora. En ese contexto, la oposición solicitó en varias sesiones que se incluyera en la agenda política este tema. Tuvo que pasar más de un mes para que los senadores se dignaran a hablar de este tema, dándole el respaldo al senador Adán Augusto. Pues bien, ahora nos pide Noroña que se incluya el tema de Lili Téllez, que asimismo quiere meter en la misma bolsa a personajes como Alito Moreno, como Marco Cortés y como toda la oposición en general. Tristemente sabemos lo que va a pasar, tristemente solo será un circo mediático de posicionamientos, de discursos intensos, populacheros, donde se van a tirar con lodo los unos con los otros, porque tristemente en un país como el nuestro, todos, absolutamente todos, tienen cola que les pisen. Por otra parte, una de los dichos que hace Noroña, que es que si ellos tuvieran un pacto con el narcotráfico, pues se notaría, se vería, y es en ese tenor que el día de hoy primero se retoman las declaraciones. Dice, tendríamos caserones. Noroña desestima afirmación del Mayo sobre sobornos a funcionarios mexicanos. Pues bien, el día de hoy estuvo circulando la declaración patrimonial de Gerardo Fernández Noroña, quien en su propia declaración patrimonial, la cual es de acceso público en la página del Congreso, pues declara tener una propiedad, una casa, con un valor de 12 millones de pesos. Pues bien, esto sin duda creo que sí es un caserón, no la veo como una casa de interés social. No sé, y ahí sí hay que ser muy claros, si este valor de esta casa sea acorde al salario que tiene el senador. Hay que recordar que tiene varias décadas siendo legislador, cobrando como tal. Quizás seguramente es un gran empresario, como los demás morenistas que han salido con mansiones en los Estados Unidos. Pues bien, espero que les haya gustado este video de esta serie de noticias para estar bien informados. Si es así, por favor deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.